Bueno, no está pasando lo que esperábamos que podía pasar. Digo esto porque en fines de noviembre, principios de enero, todos los indicadores que teníamos, trampas de luz, trampas de feromonas, estaban marcando que las poblaciones iban a ser importantes, como que lo fueron. Es decir, los adultos, las polillas de las orugas, que son las madres de las orugas, caían en nuestras trampas y preveíamos una campaña que iba a ser importante para lo que era orugas defoliadoras fundamentalmente. Sin embargo, las condiciones climáticas atentaron contra esto, o sea, contra las orugas, a beneficio del productor, porque no se presentó en la magnitud que pensábamos que se iba a presentar. Hubo dos cuestiones. Uno, la lluvia. Todas las semanas estuvo lloviendo, desde noviembre hasta ahora. Y la otra, la más importante, es las temperaturas nocturnas bajas. Esto hace que los vuelos de las polillas, madres de las orugas ovisocas, no puedan desplazarse a demasiada distancia, entonces la oviposición se ve reducida sobre los cultivos. Estas dos cosas, más el gran desarrollo foliar que están teniendo las hojas por el buen estado hídrico de los cultivos, hace que se defienda sola. Entonces tenga hojas de más y que las coman un poco las orugas no le están haciendo nada. Entonces, si bien los pronósticos se cumplieron porque las poblaciones fueron relativamente altas, estas poblaciones no se comportaron agresivas por todo lo que es cuestiones que están relacionadas con el clima. Bien, en cuestiones que están relacionadas con el clima, hablamos ahí particularmente de las bajas temperaturas que hemos tenido, también de algunas lluvias que se han mostrado abundantes, ¿no? Sí, las lluvias y las bajas temperaturas nocturnas fueron la clave para que el potencial que había este año para desarrollar plagas no lo hiciera en el grado que esperábamos. Sin embargo, hay otras plagas que uno las relaciona casi siempre con sequía. Uno dice, bueno, cuando está seco, el cultivo está estresado, hay algunas plagas que me tienen que preocupar, como el tema de los trips. Los trips atacan plantas estresadas, sea por déficit de agua o por exceso. Por lo tanto, los trips sí están presentes en esta campaña. Sí son responsables importantes de mermas de rendimiento que va a haber, porque o el productor o el técnico no los está viendo o porque no está enterado de que producen un daño muy importante, siempre haciendo hincapié en chinches y orugas, y no nos estamos fijando en plagas que son muy pequeñitas, muy chiquitas, que hay que meterse al cultivo, dar vuelta a las hojas, apenas se ven, hay que tener una lupa para verlas, y sin embargo están influyendo muchísimo sobre lo que es la expresión de rendimientos en el cultivo de soja, y que ya están instalados, ya son, digamos, si antes eran orugas y chinches, ahora hay que seguir hablando orugas, chinches y trips. Estas son las tres plagas que vamos a tener en la soja de acá en más. Bien, y el panorama entonces invita a que, aunque algunas de ellas no han sido todo lo voraces que se esperaban a esta altura del partido, sí prestarles mucha atención. Sí, a ver, prestarle mucha atención significa no dejar de hacer monitoreo. El monitoreo es la herramienta básica y clave para saber si tengo que actuar o no actuar. Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo no van a venir las orugas? Vamos a hacer un tratamiento por las dudas vengan. Tratamientos que se llaman preventivos. Bueno, creo que este tipo de cuestiones es las que tenemos que mejorar. Y que la soluciona el monitoreo. Si uno todas las semanas revisa los lotes y sabe cuánto hay, sabe si tiene que aplicar o no. Entonces, el alerta que hay que tener es permanente, es monitorear los cultivos durante toda su etapa y fundamentalmente desde aquí hasta el estado reproductivo en soja, que es el más importante, donde se define el rendimiento, para evitar los daños producidos por plagas. Pero la herramienta, sin lugar a dudas, es el monitoreo, es una radiografía del lote. Así que a no abandonarlo. No, para nada, para nada. Más aún en otros cultivos como maíz, en maíz, sobre todo los maíces sembrados tardíos, en donde siempre tenemos la espadita de Damocles de la oruga cogollera. Que no se ha hecho muy presente todavía. A ver, se ha hecho presente, está, no con la misma intensidad en todos lados, porque hay poblaciones locales y poblaciones que vienen desde otros lados. Entonces, las mismas cuestiones climáticas que afectaron al cultivo de soja también están afectando al cultivo de maíz. Y la novedad es que algunos maíces que antes se comportaban como absolutamente tolerantes, o sea, no tenían ningún daño de oruga cogollera, este año ya tenemos leves ataques, o sea, no es para hacer tratamientos ni mucho menos, pero antes no tenían nada. Entonces, estos materiales con genes de resistencia que todavía estaban sobreviviendo, ya la mayoría están quebrados, digamos, ya la mayoría de los materiales BT que existen son susceptibles al cogollero, pero los pocos materiales que quedaban ya empezaron a ser dañados. Si hubiéramos tenido una población muy alta, como ocurrió en 2012, 2013,
creo que hubiera sido bastante más dañino para el cultivo. Sin embargo, al ser las poblaciones medianas a bajas por cuestiones climáticas, no se expresó, digamos, en el número importante de bichos sobre el cultivo, lo cual hizo que aparecieran estos pocos síntomas, pero que ya es una alerta para decir cuidado, con poblaciones altas ya no tenemos maíces que nos estén protegiendo el cultivo.